Ah, no, sí me permite. Ah, no, no me permite. Pensé que sí me iba a permitir. Listo, estamos ya grabando. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este encuentro de CIPAS correspondiente a la fase 2, denominada organización. En esta tarde vamos a hacer una revisión del ejercicio número 3. Ayer pudieron trabajar con el profe José el desarrollo del ejercicio 2. Y entonces vamos a tratar un ejercicio parecido al que ustedes tienen, con otras variables, pero que el desarrollo es prácticamente igual. Es muy importante tener en cuenta que para hacer la validación de los ejercicios, bastantes me están preguntando que si tienen que entregarle en el Excel. Sí, la respuesta es sí. Deben entregar el Excel completo. No se olviden de... Perdón, les pido disculpas porque tengo un poco de gripa. Y tienen que... no se olviden de colocar las evidencias de la asistencia a las webconferencias en el pantallazo. No se olviden también de hacer la revisión de las normas APA para las infografías. Y recuerden que las infografías del ejercicio 1 deben hacerse en inglés. En ese sentido, quiero hacerles un llamado a atención porque están entregando infografías realizadas con inteligencia artificial, pero no se están tomando el tiempo de revisarlas. Y ya he retroalimentado cerca de unas 30, en el caso mío, de mis estudiantes, en el cual se las estoy rechazando porque no las están leyendo. O sea, se nota que no las están leyendo, simplemente las mandan a hacer con la inteligencia artificial y no hacen referenciación y a veces colocan conceptos que ni siquiera estamos mirando en este curso. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Vamos entonces a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, aquí es muy importante detener un momento para revisar algunos conceptos. Recuerden que nosotros estamos haciendo variables cuantitativas. Es otra pregunta que me están haciendo frecuentemente y aprovecho también para responderla. En la guía manifiesta que para el ejercicio 2 se debe escoger una variable cuantitativa y que para el ejercicio 3 pueden repetir la misma variable del ejercicio 2 y escogen otra de las 5 disponibles. Aquí es muy importante también tener en cuenta que ustedes pueden cambiar la variable entre el eje X y el eje Y, es decir, entre la columna A y la columna B. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un estudiante escogió, coloquemos este ejemplo que está aquí. Si un estudiante escogió kilómetros y escogió como segunda opción probabilidad de defecto en porcentaje, usted, usted podría hacer el cambio teniendo las mismas variables. Usted podría coger probabilidad y aquí kilómetros. Y eso va a cambiar porque entonces ya en el eje X pues cambiaría la variable. Entonces la ecuación de la recta de la regresión lineal va a cambiar también. ¿Vale? Deme un segundito, por favor, que se me va a descargar este coso. Un segundo, por favor. Bueno, entonces, pueden hacerlo, bueno.
Ay, que no me están escuchando, espérenme. Así ya está. Entonces pueden hacer ese cambio, ¿vale? Para que lo tengan claro. Ahora bien, lo que estamos construyendo es una regresión lineal que tiene una ecuación de una recta. Y recuerden que la fórmula de la recta es la forma y igual a A por X más B, en donde A es la pendiente y B es el intercepto, la intersección que ocurre con el eje. Entonces, eh, para esto ustedes tienen la disponibilidad de una facilidad de una ecuación que ya viene, una fórmula, que un comando que viene registrado en el Excel. Y aquí deben tener en cuenta son dos cosas. Primero, ver la versión de Excel que ustedes manejan, porque dependiendo de la versión, a veces cambia el formato para poder ubicar las columnas A y B. Entonces, miren que cuando yo le doy doble clic a la fórmula de pendiente, se me alumbran, se quedan marcadas, miren, las columnas A y B. Todos los datos desde el 4 hasta el 453 en A y en B, donde entonces eso será y ese será X, el eje X y el eje Y. Bueno, luego entonces ustedes hacen la ejecución del comando. Aquí hay otra cosa que siempre les digo, y es que, por ejemplo, hay estudiantes que copian o les llevan trabajos de otro compañero, de otro grupo, puede ser, y lo que hacen es que copian los números, así como lo estoy haciendo yo en este momento, y no utilizan los comandos respectivos. Entonces, yo les pregunto siempre, cuando les retroalimento, les pregunto que cómo obtienen los resultados que manifiestan si no utilizan los comandos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿vale? Utilicen los comandos que se les están referenciando, los que ya mostramos en la web conferencia y los que estamos desarrollando en este momento, que son los mismos, obviamente. Bueno, entonces así hacemos la pendiente. Luego tenemos que realizar la intersección. Entonces vamos a utilizar el comando intersección.eje y lo mismo. Cuando yo le doy doble clic, mírenlo. Aquí es que yo les digo que miren la versión que ustedes tengan, porque hay algunas versiones que después del eje Y hay algunos que ponen punto y coma, y hay otros, como esta versión, que es la 365, en la cual lo utilizan con coma. Es importante que tengan en cuenta esto para que les dé los datos de forma correcta. Luego, ahora que ya tenemos aquí la ecuación, entonces la idea es que usted aquí registre el dato. Entonces, copie aquí lo que estoy haciendo yo en este momento. Ahí. Así lo copian. Listo, vienen acá y copian el dato de la pendiente. ¿Listo? Lo multiplican por X. ¿Listo? Que vamos a hacer lo mismo que estábamos tratando hace un rato. Y copiamos el dato de la intersección y la copiamos. Y entonces ya tengo aquí mi recta. ¿Listo? Ya tengo mi regresión lineal. Luego de, perdón, luego de esto, entonces es importante que lo tengan en cuenta porque esto les va a servir para hacer las predicciones que nos piden en el punto 3. Aquí es muy importante que se detengan a hacer un análisis, por eso deben leer, ¿correcto? Yo les propongo que siempre hagan la revisión de lo que están colocando antes de entregarlo.
Y entonces aquí que se detenga en un momento a analizar cómo va a responder. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted analice la correlación que tienen las variables, si es positiva, si es negativa o si no hay relación. ¿Y de qué va a depender esto? Eso va a depender de la distribución de los datos en el eje X y en el eje Y. Y esto colóquelo en sus propias palabras, ¿vale? Entonces, cuando hagan cuando ya tengan esto, luego van a hacer el cálculo del coeficiente de determinación, que se trata de la confiabilidad que existe en el modelo matemático que están utilizando para desarrollar el ejercicio. Miren entonces que pues tenemos en este caso un coeficiente de determinación para este ejercicio, para esas variables que escogí, muy bajito. Eso quiere decir entonces que hay muy poca correlación. ¿Y cómo lo hallo? Entonces vamos a utilizar el comando coeficiente.r2, que es el r cuadrado, y lo mismo. Miren entonces cómo es. Ustedes escogen las columnas A y B. Ahorita les explico una cosita, ¿verdad? Que me estaban preguntando, ya les explico. Y lo mismo operan con el comando como lo están aquí, miren lo que usted lo abre, mira aquí abajo aparece, mírenlo, aparece el eje Y conocido X y el eje X conocido X, y con los mismos datos, ¿cierto? Porque vamos a tomar los mismos datos de la columna. Perdón. Luego, entonces eso tenemos que convertirlo en un porcentaje. Simplemente lo multiplicamos por 100 y obtenemos el dato. Esperen, voy a aumentar esto. Ahí. Ya tenemos el dato en porcentaje. Entonces el punto 13%, miren que es muy bajito. Luego de esto vamos a desarrollar el coeficiente de Pearson. Entonces, aquí medimos el nivel de la correlación que existe del modelo matemático, de la fórmula que estamos utilizando para hallar la regresión lineal. Y miren entonces qué es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Entonces, como ya tenemos el dato de coeficiente de determinación hecho, ya tenemos el dato, mírenlo, aquí está, sería la celda E30, mírenlo, E30. Entonces lo que hago es que voy a llamar al comando de raíz cuadrada, que se denomina raíz, y lo que hago entonces es que simplemente traigo el valor de la celda que ya hice el cálculo, en este caso la raíz cuadrada de la celda E30. Ahora sí, entonces, en la parte final, vamos a hacer una interpolación, vamos a hacer un cálculo con la recta que tenemos y con los valores lógicos de las variables que ya hemos escogido. Aquí les digo que miren la lógica de los datos, coloquen datos que sean coherentes a lo que se está trabajando. Entonces, miren entonces cómo es. Tengo la ecuación de la recta, entonces la ecuación de mi regresión lineal es, recordemos que hicimos el cálculo en E5 y en E6. Entonces, hay varias formas de dejar marcada una celda para que opere siempre. En este caso, lo hacemos con el comando pesos. Entonces, simplemente tomamos la celda, en este caso sería la E5, y le colocamos pesos antes de la E y pesos antes del 5. Luego lo multiplicamos por el valor que estamos prediciendo, en este caso el eje X, ¿cierto? Entonces, en este caso va a ser la celda de 43. Y finalmente le vamos a sumar el intercepto, que ya sabemos que está en la celda E6. Para marcarla y dejarla permanente, le ponemos el signo de pesos antes.
No los confundo más con comandos porque también existen comandos para esto, pero así es más fácil. Bueno, y simplemente lo que hacen es que cuando ya tengan la ecuación, la arrastran así como lo hice, miren, aquí, se paran en un ladito y arrastran hacia abajo y él copia la ecuación. Ahora bien, lo que les decía de la lógica, miren, si tenemos que este es X, ¿cierto? Mírenlo aquí para que lo observen otra vez, mírenlo, ahí está, ¿no? Entonces, rojito, X, azul, Y, dice para que lo tengan claro. Miren la lógica de los datos. La probabilidad del defecto, miren en qué datos se mueven, miren. 1, 1, 8, 2, 5, 5, 3. ¿Ok? Entonces, pues la lógica es colocar algo relacionado a esos datos. No tiene mucho sentido colocar, para este caso, 15.000 o 3.000. Pues no es muy lógico, ¿cierto? Porque no está dentro del rango de los datos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar aquí 2.5. Y aquí le puedo colocar 3.1. Y aquí le puedo colocar 4.6. Vamos a meter otro dato porque parece que... Listo, ahí está. Miren entonces ahora sí la lógica de los datos. Miren que está dentro de los valores lógicos de mi variable kilómetros. Pero, obviamente, esto va a cambiar dependiendo de la variable que usted escoja. Vamos a hacerla con otra variable. Bueno, vamos a cambiar probabilidad de efecto, vamos a cambiarlo por algo más que tenga mayores datos. Ahí. Espérenme un segundito que se bloqueó. Regáleme un segundito, voy a reiniciarlo. Uy, uy, uy. Ay, ay. Ay, ay. Vamos a escoger entonces una variable que tenga más números más grandes para que lo analicemos. Bueno, la predicción. Entonces vamos a cambiar kilómetros, bueno, kilómetros dejémoslo, y cojamos precio. Bien, entonces, analicemos entonces la situación de esta relación lineal. En primer lugar, tenemos una pendiente negativa. Eso quiere decir que los datos están decreciendo, que van a ir de izquierda hacia derecha en decrecimiento. Y analicemos entonces la ecuación. Entonces, vamos a copiarla aquí con solamente datos. Miren, así se hace. Miren, ¿no? Para los que me estaban preguntando también. Simplemente usted se para en la celda, le da copiar, clic derecho, y con clic derecho aparecen las opciones de pegar. Y en este momento entonces le vamos a dar pegar sin... Ay, espérame, que se me bloqueó otra vez. Van a copiarlo donde dice solamente valores. Miren, aquí está, ¿vale? Y aquí lo copian. Y lo mismo, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este dato aquí. Es otra forma, ¿vale? Aquí lo copian y lo pegamos aquí en la ecuación. Ay, en la ecuación de la recta. Perdón, un momentito. Ay, perdón. Listo. Y lo copiamos. Ay, eso sí. Ay, ay, perdón un momentico. Denme un segundo, por favor. Permítame un segundito. Listo. Entonces, analicemos entonces ahora sí. Ah, bueno, vamos a copiar la recta. No estábamos en eso. Aquí a copiar la recta. Aquí. Y
le copiamos con X y luego le copiamos el valor de Y. Pero no me copió este. Ay, Diosito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. También lo pueden hacer así, ¿vale? Y lo copian aquí. Ahí está. ¿Listo? Ay, me está cogiendo como un número. Espérenme. Ay, 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 ay. Bueno, luego, entonces, vamos a mirar acá la... Esto es igual, ¿listo? Eso lo manejan igual con los comandos. Solamente quiero, es aquí revisar lo de las predicciones. Entonces, vamos a enviar los datos, ¿listo? Entonces, X. Entonces, más o menos hago un recorrido de los datos y me doy cuenta que aquí sí hay un amplísimo rango de... Bueno, si cogieron kilómetros en el anterior ejercicio, les queda más fácil analizarlo, ¿no? Porque ya tienen la media, tienen la desviación estándar calculados en el anterior ejercicio, ¿vale? También lo pueden hacer así para que más o menos se ubiquen en los datos. Pero yo me doy cuenta que aquí sí hay un amplio rango, entonces aquí sí puede ser cualquiera. Miren que va desde el 90. ¿Se dieron cuenta que hay un dato de 90? Mírenlo, ahí está. O pueden colocar un dato alto, 70.000, y también va a aparecer, ¿listo? Y miren que más o menos, si ustedes revisan aquí un dato semejante, miren que está muy cerca, mide 70.000, 46.253, 75.000, 43.488. Si quieren, pues, hacerlo más cerca todavía, pueden colocar 75.000 y miren que se acerca cada vez más a este dato que está semejante para poder analizarlo, ¿listo? Simplemente es para que lo tengan en cuenta de la relación de las variables. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Coméntenme, por favor. Está bien, profe. Ok, ¿alguien tiene alguna duda para revisarla? Si no, miremos algo acerca de la guía. O si tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio 2 también me la pueden hacer en este momento, ¿vale? Bueno, espérenme. Hay una cosa. Livia, buenas tardes, Livia, ¿estás aquí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, cuéntame, es que tú tenías una duda, yo te la respondí en el foro. Sí, ya te quedó claro. Sí, sí, señor, ya me quedó claro. Bueno, Muchas gracias. claro, con gusto. Bueno, entonces, eh, ya para finalizar, porque pues esta es muy cortica, esta sesión, aquí donde yo les digo que coloquen los pantallazos, ¿vale? Aquí, simplemente es ingresar a la grabación de la webconferencia de la 1 de la 2. Ay, y tomar el pantallazo de usted viendo la grabación y lo envían y lo colocan aquí. Y finalmente, aquí donde les digo que hagan aquí las normas APA, entonces pueden hacer esto, por ejemplo, pueden aquí combinar la celda, ¿listo? Ahí, y aquí escriben las referencias que tengan. Fíjense primero en las referencias que tienen en el campus, en el curso. Y si ya les hace falta o quieren complementarla con de otras de otras páginas, pues lo pueden hacer, ¿vale? Solamente que verifiquen que sean fuentes confiables y que tengan relevancia académica. Bueno, eso sería todo porque no tengo nada más como para contarles. Entonces, si no tienen preguntas, Lina Marcela, cuéntame. Buenas tardes, Hola, maestro. hola Quería Lina. hacerle una pregunta respecto al punto 2 y Claro, es que pues me retroalimentaron que las respuestas debían ser más pues más coherentes, más específicas, bueno, mejor. Entonces, ajá. sí quisiera saber que me hiciera una aclaración como
cómo sería pues mejor las respuestas en cuanto al ejercicio 2. A ver, pero, a ver, miremos a ver qué fue lo que pasó. Ah, ya, en la interpretación te refieres. Exactamente, la interpretación. Ah, ya. No, lo que tienes que analizar es la variable, pues, que estés revisando. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que parece que está con pasajeros. Bueno, con pasajeros. Analicemos la variable pasajeros. Entonces, mira que la opción de pasajeros están entre 2 y 12. Entonces, si analizas entonces esto, estás haciendo una revisión de automóviles y la variable que está asociada es pasajeros. Entonces, 2 y 12. Entonces, en el máximo, por ejemplo, aquí, en el valor máximo. ¿Qué quiere decir 12? 12 quiere decir que es la capacidad máxima de la lista de carros que hay disponibles. El número máximo de pasajeros es 12. Eso es en mis palabras. Tú las colocas en tus propias palabras. Para el valor mínimo. Entonces, con respecto al desarrollo de los ejercicios de la revisión de automóviles disponibles en la base de datos, el valor de la cantidad mínima de pasajeros en un vehículo es 2. Eso es en mis palabras, ¿ves? Y así, entonces cada una de esas tú le vas dando, es pasar ese dato, pasarlo al lenguaje natural, pasarlo a tus propias palabras. Eso es todo. Entonces, seguramente lo que te está diciendo José es que te falta colocar mayor precisión en las palabras para saber identificar a qué te refieres. Es eso, no es más. Y lo mismo así pues para todos los cálculos de cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, por ejemplo, en el cuartil 1 hay varias formas de determinarlo. Por ejemplo, una forma es colocarlo en porcentajes. Entonces, como el cuartil 1 se refiere al 25% de los datos, podrías decir esto. Entonces, podrías decir que el 25% de los automóviles de la base de datos, el número del 25% corresponde a 5 pasajeros. Mira que aquí está coherente con lo que estás diciendo. Entonces, para este ejercicio, mira que coincidencialmente, 5 también representa la moda y la media. Mira que es casual, ¿no? Y si lo analizamos acá, pues mira lo que aquí está, mira. 5, 5 y 5. ¿Por qué? Porque pues, casualmente, mira que todos los datos de cuartil, percentil, decil y percentil van a ser 5 porque es el número que más se repite, ¿vale? Entonces, casualmente. Y entonces colocas aquí. Entonces, aquí, ¿qué puedes colocar? Por ejemplo, que en el 80% de los datos, mira que es el percentil 80, corresponde a la cantidad de 5 pasajeros. Es otra forma de decirlo, ¿ves? Aquí, el decil 5, puedes también trabajarlo como el 50%, mira, ¿vale? Porque te está ubicando en el quinto decil. Entonces, puedes decir que el 50% de los datos de los pasajeros, de la cantidad de pasajeros en los automóviles que están registrados en la base de datos, es 5. Si ves cómo lo fui cambiando con mis propias palabras, pero lo fui cambiando para que quede más entendible. Sí, Sí, tutor, muchas gracias. perfecto. Excelente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Yo, profe, es que tengo Dime. una duda. En el Dime. ejercicio 2, en donde Ajá. dice en cuál intervalo o variable se observa una cantidad menor de los parámetros, allí también se toma en cuenta el 0 porque ese también tiene un intervalo o solamente donde me haya dado No, datos. no. Aquí lo que tienes que ir viendo es la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, analicémoslo, ¿no? Miremos esta pregunta. Es diferente a la tuya, pero porque aquí es mayor, ¿listo? Entonces dice, ¿en cuál intervalo se observa la mayor cantidad de los parámetros? Entonces, lo puedes hacer de varias formas. Una es revisar las gráficas que ya hicieron con el profe José ayer, con el histograma, mira. Y pues claramente el intervalo 3 es el que tiene mayor cantidad de datos, tiene 320 datos. Y aquí entonces colocas el intervalo, así lo mismo que le explicaba ahorita a tu compañera en tus propias palabras. Entonces, puedes decir aquí, el intervalo en el que se observa la mayor cantidad de pasajeros es el intervalo número 3. Y listo. Ahora, para responder esta, por ejemplo, que da el 50% de los parámetros. Entonces,
Tenemos ¿cuántos datos? Tenemos 450, ¿cierto? La mitad sería ¿cuánto? 250, 225, perdón. ¿Listo? Entonces analicemos. Si yo miro el primer intervalo, ¿tengo el 50% de los datos? No. Si sumo el segundo, tendría 57. ¿Tendría el 50% de los datos? No. Pero cuando llego al intervalo 3, me paso del 50%. Eso quiere decir que casualmente en este ejercicio la respuesta es la misma. Y es que hasta el intervalo 3, aquí, hasta, por eso aquí hay que colocar las palabras tal, aquí está, hasta el intervalo 3, se acumula el 50 o más del 50% de los datos. Se acumula más del 50% de los datos. ¿Listo? Y aquí también puedes aclarar una cosa, y es que puedes decir aquí que si bien se pasa, si bien supera el 50%, que es que pide la pregunta, ¿cierto? Se comprueba al hacer la sumatoria de las frecuencias absolutas, por ejemplo, lo puedes decir así, mira. Eso ya depende de cada uno cómo lo quiera colocar, ¿listo? Pero más o menos así es la idea de las estructuras, ¿listo? Vale, ¿Listo? profe. Gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más, chicos? Bueno, parece que no. Ah, sí, hay alguien. Marisol, cuéntame. Hola, Marisol, ¿cómo te fue? Ya te envié la corrección, ¿no? Cuéntame. Eh, Hola, profe. ¿Qué más? Lo que sucede es que resulta que yo corregí el ejercicio 1, Ajá, que era pues lo de la infografía, y sí. resulta que usted me respondió que, o sea, que estaba muy bien, pero Ajá, que era fundamental que incluyera las referencias pues para ajá, respaldar las afirmaciones. ajá, Resulta que de la página donde yo encontré pues los conceptos para hacer la infografía, me ajá. metí y no vi, o sea, digamos, una fecha de publicación, ni tampoco vi los autores. Entonces todavía no sé cómo hacer para corregir allí si no tengo cómo respaldar eso. Por ahora utiliza las referencias del curso, las que están en el rack Ah, 1, ok. cuando lees Ajá, el rack, sí, en la parte superior del rack, están perdóname, están tranquilo. las referencias bibliográficas. Utiliza por ahora esas. Ok, teacher. Ah, listo, Dale, muchísimas dale. gracias. Con gusto, Marisol. Vale. Bueno, chicos, ¿alguien más? Parece que no. Bueno, Joselito, ¿estás por aquí, José? Ah, sí, puedo pararla. No, Sí, yo aquí puedo parar. estoy. Ah, listo, ya, yo ¿Sí? puedo pararla. Ok. Dale, bueno, muchachos, pues nada, les agradezco mucho por haber estado atentos a la realización de las CIPAs. Apenas salga la grabación, se las haremos llegar tanto el profe José como yo a nuestros grupos. No se olviden de hacer una revisión detallada de lo que les estamos diciendo, informando en los foros. No se olviden de participar cuanto antes para entregar los... Ah, verdad, una cosa, antes que me olvide. Eh, Me estaban preguntando también varias veces que si la tarea se entrega en el entorno de evaluación. Claro, tienen que subirla en el Excel que está en la plantilla, no lo vayan a cambiar a PDF, porque entonces no podemos revisar la utilización de los comandos y las fórmulas. Bueno, entonces siempre tienen que entregarlo en el Excel. Y otra cosa, en la portada recuerden colocar su grupo. En la pestaña de participantes, en el campus, ustedes pueden identificar cuál es su grupo. El código 211-622 no es su grupo, ese es el código del curso, ¿vale? No se olviden entonces de eso. Eh, Tampoco es el periodo académico, tampoco es el grupo que usted está asignado. En participantes lo encuentra. Y otra cosa es que tengan en cuenta de verificar quién es su tutor, porque me están entregando
con por ejemplo, me han puesto Estela o algo así. Entonces miren que de pronto hay alguien que le está pasando el trabajo y pues yo me llamo Gabriel, ¿vale? Entonces para que tengan en cuenta eso al momento de entregar el ejercicio. Porque nosotros revisamos todas las pestañas, ¿vale? Entonces, para poder calificar bien. Y finalmente, listo. Que miren la rúbrica de evaluación para que le peguen al puntaje máximo. La idea es que puedan lograr todos los puntos. Entonces, miren, bueno, una cosa en la participación, por ejemplo. Hay estudiantes que entran el primer día o algún día y dice, escogí el literal B y las variables son tal y tal. Y nunca más participa. Y observen que en la rúbrica de evaluación la calificación va desde 0 hasta 10, la participación, ¿cierto? Y si usted entra solamente a escoger la variable, pues la participación es prácticamente nula, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se le puede colocar? 2. Entonces, usted quiere sacar 10. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues participar varias veces y enviar avances para recibir la retroalimentación. Y esa es la otra. Si usted aporta rápido, va a recibir retroalimentación de su profesor a tiempo, ¿vale? Para que lo consoliden el trabajo y puedan sacar el mayor puntaje. Eso, estudiantes. Entonces, nada, ha sido un placer haber estado con ustedes. Y ya nos veremos dentro de un mesecito en la próxima web y en la próxima CIPAS. Bueno, les agradezco muchísimo y que tengan una feliz tarde. Muchas Igualmente, profe, gracias, que se mejore. profesor, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao.